Reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. De la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de 3 a las 3. La saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos, que platicarnos. Esta tarde tengo el gusto y el honor de que estén aquí en cabina de Poder Ciudadano Radio y obviamente en Express Metropolitano el profesor Amadeo Valladares Álvarez, que les doy su impresionante currículum, y el maestro Miguel Martínez Breña. El maestro Valladares es empresario, fundador y director de la empresa de seguridad privada, miembro de la compañía de operaciones especiales, ni más ni menos que las Boinas Verdes, en el Ejército de Tierra Español, asesor y capacitador de seguridad en el sector público y privado, fundador de la Escuela de Artes Marciales Japonesas Butoku Dojo, es todo un ninja el señor, fundador y presidente del Movimiento Social, Cultural y Moral Nuevos Tercios, secretario de Seguridad Pública del municipio de Santiago de Querétaro en época de Manuel González Valle. Si no me equivoco, director de Academia y Estrategia Policial en Toluca, representante de México en Washington en la reunión Análisis de la Seguridad Pública en Norteamérica del Forum of Federation, organizador del primer Congreso de Hispanidad, presidente y fundador de la Hermandad Francisco de Victoria y ponente en el primer Congreso Nacional de Seguridad. Asimismo, en unas conferencias, artículos y libros que ha escrito está La seguridad revelada, Identidad mexicana, la Guerra Civil Española, Confesionalidad católica, Mística y Doctrina, Estrategia y Propaganda, Artes Marciales, Seguridad, Compromiso de Todos, Sistematización Policial, el origen de nuestra moral, ética en el servicio público, ética profesional, que esto deberá ponerse muy, pero muy en práctica, confesionalidad católica y obligación de la lucha, origen, doctrina y estilo, y mística panista, él ha sido panista. Fui panista. Fuiste panista. Mística castellana, el deber y la participación social. El libro editado, Seguridad y Compromiso de Todos, que por cierto ya lo leí, se los recomiendo, y está por editar España de Reserva Espiritual a Albañal en Europa. Y nuestro querido amigo Miguel Martínez Breña, licenciado en Filosofía, tiene la maestría en Educación y en Terapia Familiar, es docente frente a grupo en instituciones privadas y públicas, fue secretario del Movimiento Nuevos Tercios y Hermandad Francisco de Victoria. Actualmente es alumno de la Escuela Butoku Dojo de Artes Marciales, que también se los recomiendo, ya podrán decir dónde funcionan, para que la gente que de veras quiera practicar artes marciales en serio, acudan aquí a la academia, a la escuela del profesor Amadeo Valladares. El tema es seguridad. Ya saben ustedes, ayer se hizo oficial la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, con su partido Morena, con alrededor de 30,000 votos, y conocemos ya su gabinete en su totalidad. Al final voy a dárselos a conocer completo. Por el momento vamos a detenernos en las áreas específicas que tienen que ver con la seguridad. Andrés Manuel ha dicho que sus prioridades son la lucha anticorrupción y la seguridad, que deben de ir, supongo, de ir muy de la mano, profesor. Indistintamente pueden participar, Miguel. Gracias. En la Secretaría de Gobernación designan a Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Seguridad Pública el licenciado Alfonso Durazo Montaño, que ya ha sido motivo de muchas polémicas. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación y por eso subrayé aquí el sistema de universidades públicas. Lo llaman Benito Juárez, es algo nuevo. Bueno, puede ser de la universidad que fundó en la Ciudad de México, el Instituto Federal, entonces, como que no funcionó muy bien.
y la Secretaría de la Defensa Nacional está con considerados el general Pedro Felipe Gutiérrez Ramírez, o el general Gil Robles Arturo Granados, o Raúl Rodríguez Cortés, según la versión del Universal, que publicó el 10 de julio. Y también se menciona a Gurrola Ramírez, y en la Secretaría de Marina el almirante José Luis Vergara Ibarra, y otra versión del Universal señala a Raúl Rodríguez Cortés. Estos son la gente que al máximo nivel del país tendrá la responsabilidad de cuidar la seguridad y luchar contra la corrupción. ¿Cuál es el punto de vista del profesor Amadeo Valladares y del maestro Miguel sobre este tema, sobre este gobierno, sobre este examen? Pues en principio la prudencia, porque estas personas que han sido nombradas para los distintos puestos, prácticamente son versiones periodísticas que en lo personal recopilé. Yo me voy a concentrar mucho, lógicamente, por la patología profesional en la parte de seguridad. No invitan a pensar en un cambio. Si López Obrador dijo que la seguridad y la corrupción son sus mayores problemas, lo que más va a enfrentar, el reto más importante, es un discurso que no escapa de los que han tenido anteriormente. Entonces, el día que arreglemos la seguridad, el día que arreglemos la corrupción, ya no habrá tema de qué plantear. Este país será otro, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, hay que ser muy prudentes porque en principio se pensaba que México iba a ser otra Venezuela, por aquello del socialismo. No lo sé porque el currículum de las personas que tienen ahí mencionadas son más de lo mismo. Entonces, no veo claramente un enfoque hacia una lucha socialista tipo bolivariana, no la veo. Me invita a pensar más en más de lo mismo. Entonces, quiero ser muy prudente para esperar a que a la toma del poder, porque no es otra cosa más que el poder, ojalá fuera el servicio, veamos la manifestación de los personajes, de los protagonistas. De momento quiero solamente prudencia. Es muy sospechoso el nombre de quien va a tomar la seguridad pública, pero Alfonso Durazo Montaño. Sí, creo que el nombre es singular, pero vamos a esperar con mucha prudencia al desarrollo del gobierno. No me atrevo a pronosticar, sería imprudente ahora absolutamente nada, pero en principio por las personas, incluso hay ahí una persona conocida y amiga de toda la vida de la familia, me parece que en principio sería más de lo mismo. Síntoma que no es muy alentador. Bueno, ya mencionó aquí el profesor Valladares algo sumamente interesante y yo estoy totalmente de acuerdo. No es posible en México una revolución socialista, una revolución bolivariana. Creo que las propias condiciones de inercia. Sin embargo, hay otra tesis muy interesante del gatopardismo, el profesor Miguel. El PRI se transforma, en las altas cúpulas hay acuerdos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y bueno, por eso se ven figuras como Barlet. Si recordamos el caso de Olga Sánchez, pues ella fue una de las fiscales especiales, una de las varias fiscales que se nombraron en el caso del asesinato de Colosio en la presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari, y vemos nombres muy conocidos que provienen del PRI. Entonces esto le da cierto sustento a esta tesis, y ahora resulta que bueno, el perdón y el olvido para todos, incluyendo el presidente Peña Nieto, incluyendo pues, los casos del escándalo de Odebrecht, Barlet en la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, como les digo, al final les voy a dar absolutamente todos los nombres que de esta recopilación periodística, que siento yo que se acerca mucho a la verdad. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Será factible? Como dijo Andrés Manuel, con mi ejemplo,
Yo voy a hacer que todo se transmine, para que haya honestidad, que se termine con la corrupción, pero los pillos del pasado, pues esos siguen impunes. Es algo que creo que no le parece cuando menos al resto de esos 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Bien. Bueno, creo que siendo joven y de lo poco que pues, he vivido, también a veces doy clases de historia y he visto, como dicen, el mismo discurso desde hace años. El de López Obrador desde hace 18, que se ha ido tamizando, que se ha ido flexibilizando. Los grandes problemas que se tenían en un principio, ustedes lo recuerdan, era esa confrontación directa con los empresarios. Luego surge la famosa frase de la mafia del poder. Así es. Hay un personaje, Romo, que por cierto, Alfonso Romo se queda como coordinador de la oficina de la presidencia, que fue una especie de enlace, de puente entre los empresarios y Andrés Manuel. Entonces, ahí quitan una de las grandes resistencias que se tenía, ¿no? O sea, todavía vivimos en los meses últimos de la campaña, declaraciones, desplegados de los empresarios a raíz de algunas situaciones, y al final viene la ola morena que arrasa en una condición que mucha gente no creía que fuera a ese nivel y de ese tamaño. Entonces gana la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y esto nos pone también en una interrogante más de, pues, es el todopoderoso. Lo que no ocurría desde los 60, 70, cuando la arrolladora máquina priista era mayoría absoluta y el señor presidente repetía aquella famosísima anécdota ya muy vieja de qué horas son, pues las que usted diga, señor presidente. Estamos ante ese riesgo. Pues por lo que estoy viendo, tal vez, puede ser. Sí, ha No visto sabemos. un poco más moderado Andrés Manuel, yo lo siento mucho más moderado. Está obviamente dictando ya la agenda política, la agenda periodística, como fue su costumbre cuando estuvo en el gobierno del Distrito Federal, desmañanaban los compañeros periodistas a las 6, ahora desmañana desde la escalinata ahí de la escuela, de la casa de transición, pero sí los veo entonces muy prudentes, están concediendo el beneficio de la duda. Es pregunta para ambos. Pues, como le digo, lo poco que he vivido, lo que he estudiado, es el mismo discurso. La verdad es que nos ha tocado bastantes adultos que llegan al poder, por así decirlo, y así es, y que al final vuelven a lo mismo. ¿A qué me refiero? Seguir con la agenda política, seguir con los enlaces de sus mismos amigos, mantener el mismo sistema de poder, y pues terminar afectando a muchos. Por ejemplo, ahorita los más afectados somos los jóvenes. Ahora con él, como lo ha prometido, pues esperemos que también los jóvenes seamos vivos y empezar a presionar y no tener miedo a pues, perder todo, ¿no? Para el sector educativo, él anunció, y esto prácticamente está aceptado, que va para atrás la reforma educativa. En la energética ya dijeron, bueno, pues ok, se queda con sus revisiones y sus cosas. El aeropuerto, otro de los puntos neurálgicos por los intereses que toca a todos los niveles, se queda, pero la reforma educativa va para atrás. Y otra noticia con la que nos desayunamos ayer, la señora Elbester Gordillo sale ya finalmente libre, y en la secuela informativa, pues ella sigue siendo la dirigente del CENTE, puede regresar a la hora que se le dé su regalada gana al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta parte, tú como joven, esta marcha atrás absoluta en la reforma educativa, esta reaparición política, social de la señora Elbester Gordillo, que bueno, razones hubo para que estuviera en la cárcel, un juez consideró que había motivos. ¿Qué panorama les dejan para el sector educativo? Tú eres maestro. Pues en esta parte pues hay que dejarlo como en paréntesis, ¿no? Y algunas interrogaciones, porque sí se va a echar la reforma educativa hacia atrás, porque más bien era de reforma laboral. En sí,
no ha habido una modificación como tal del sistema hasta actualmente, pero con nuevos ideales que no van a favorecer en la sociedad, sino al contrario van a destruir desde la infancia. Y que ya muchos padres de familia, como los que acaba de pasar ahorita entre secundarias, que acaban de rechazar los nuevos libros de texto, Sí. por los nuevos ideales que vienen, en lugar de... Pero es que es todavía producto de este gobierno, ¿no? O sea, Exactamente. había Ahora, cosas terribles, garrafales. exactamente, y como en los últimos libros, así ha sido, o sea... ¿Y quiénes lo pagan? ¿Eh? Banco Mundial, desde el exterior, sabiendo que si se mete un nuevo sistema es pagado el gobierno por quién, por externos. Como sabemos, lamentablemente, pues aquí en México, pues lo principal lo principal es el dinero. Si están los niveles de corrupción muy altos, entonces si hay corrupción ya sabemos para dónde va a ir. Ahora, pues sí sale el Bester Gordillo, ya debería venir como se ha visto en otras noticias, ¿no? El pacto que tiene entre sus propios familiares y como siempre la agenda política, así como cuando salió en el PRI, uno de los hermanos de uno de los presidentes y de los que había matado a alguien. Raúl Salín. Exactamente. Ahí ya vemos cuál es el panorama, lo vemos ahora. Sí me suena un poquito como el Mesías, que dice, bueno, vamos a perdonar a todos. Oye, me hablas de justicia, justicia es castigar. Sí, pero no es perdonar. Perdonar sí te perdono, pero adentro. Pero además olvido e impunidad. Yo creo que esa es la parte que lo que pasó antes, lo que pase antes del 1 de diciembre, adiós, lo que empiece el 1 de diciembre hacia adelante, entonces retomarán o tomarán o harán nuevas demandas en escándalos como la Casa Blanca, lo de Odebrecht, en fin, el caso de los 26 gobernadores que están siendo objetos de investigación, ahí se paran las investigaciones, profesor, y ya se acabó por decreto presidencial. Sí, esa parte, para no preguntar otras cosas de la autonomía de los estados, del municipio libre, esas tres cosas creo que tiene muy inquieta la población, ¿no? A la gente cuando menos que nos ocupamos de analizar y de pensar y de comunicar y transmitir lo que la gente siente hacia la audiencia. Entonces, por eso es que traemos aquí a un experto en seguridad, a un maestro en filosofía, que siento que se conjunta mucho esta situación, porque la filosofía también es la madre de la ética, y la ética tiene que estar profundamente ligada al actuar político. Si no hay ética en la política, pues seguiremos entonces en las mismas condiciones. Son muchas preguntas, maestro, son muchas preguntas, Miguel, que yo quisiera desde su perspectiva que las fueran. No, pero porque soy incapaz de responder 5 o 6 a la vez. Nos vamos una por una. Sí, hay mucho de dónde. Vaya a dar. Sí, es que es un torrente de preguntas que tiene la población, tiene esa inquietud, ¿no? O sea, mucha gente con la que ya votó por López Obrador y está en un punto, yo diría, cercano a la fanatización. Es casi su Dios. Esta campaña de 18 años finalmente resultó arrolladora. Veíamos los mítines cada vez más numerosos y una cosa sí me consta, mucha de la gente que acudía a esos mítines lo hacía voluntariamente. Iba por sus propios medios, pagaba su propio pasaje, etc. No era el antiguo estilo priista del acarreo y del te doy la torta y el agua, ¿no? Creo que ese es un fenómeno sociopolítico que merece un análisis mucho más profundo, más allá de una columna, incluso de un ensayo. Pero entonces el señor ya es presidente y tenemos los mismos problemas de seguridad. A mí el domingo antepasado robaron mi celular, me arrancaron de la mano y todos los días me quieren robar carros y todos los días... No seguimos con los mismos problemas de seguridad, tenemos cada vez más. Sí, las estadísticas tanto nacionales como internacionales, que aquí no permiten trabajar en el estudio profundo de lo que ocurre y limitan las operaciones de estudio, pero gracias a Dios tenemos información internacional que viene aquí a estudiar y aunque les pongan problemas no va a ser lo mismo nunca. Entonces, ellos indican que la seguridad en México es cada vez peor.
El índice delictivo sube. El poder de las mafias, por llamarlo así al crimen organizado, en la sociedad, en la política y en todos los niveles, es México quizá el que más destaca entre todos los países del mundo. Está más introducido que en ningún sitio. Por lo tanto, no es que le hayan robado el teléfono celular en la calle. Eso es una cosa pequeña, una cosa menor. Para mí que me la robaron. Sí, pero se siguen matando por ahí, siguen habiendo desaparecidos, sigue habiendo crímenes de lesa humanidad. El problema es el sistema. La trata de personas. La trata de personas es una de las cosas, para mí, moralmente más delicadas. Y todos los días desaparecen personas y no disminuye. Disminuye la manipulación de la información desde los ministerios públicos, pero realmente la inseguridad continúa aumentando. Esas son las cifras internacionales, yo no digo nada, yo no sé nada, pero es lo que dicen desde fuera. Y nos ubican ya en lugares pues muy altos en cuanto a la inseguridad. Así es. Y igual en el asunto de la corrupción. Así es, y por ejemplo hay algunos testimonios que luego escucho con los estudiantes. Hace 2 semanas llega pues una chica, siempre muy alegre en el salón, la vi medio apagada, le digo, y ahora le digo, problemas familiares o algo. Y siempre debe haber esta parte, ¿no? De, bueno, son tus alumnos, preocúpate un poco. Y me dice, no, maestro, me asaltaron. Y dije, ¿cómo? Pues qué coraje, qué rabia. Le digo, y demandaste, y dice, no, lo peor fue eso. Y los policías cuando llegaron, después de un tiempo, me dicen, no metas demanda, porque vas a aumentar la inseguridad. Y dice, oye, pero pues quiero demandar algo. No te conviene. Vas a perder 2 o 3 horas, obviamente. Exactamente, vas a perder el tiempo. Exactamente. No, digamos, un delito que denuncias, dicen que después no somos noticia, pero un delito que denuncias en un año, 10 meses, no pasa absolutamente nada, a pesar de que el quebranto patrimonial fue muy grave. Exactamente, y yo preguntando a alguien que estaba, bueno, había trabajado sí, parece que fue la fiscalía o algo, le dice, oye, ¿qué pueden hacer mis alumnos? Porque ya van también otros que me platican de asaltos, ¿no? Y dicen que metan de mano, y digo, oye, pero sí, pero la misma policía le está diciendo, ¿sabes qué? Dice, a ver, pues, ¿dónde está el compromiso? Le digo, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos los ojos o qué? Le digo, así en broma, ¿no? Nada, se empieza a reír y dice, tiene que meter de mano. Le digo, ¿pero cómo se protegen? Le digo, ¿por qué estamos mal? Le digo, pues así es el sistema ahorita. Entonces, en realidad, pues, ¿a dónde vamos? En otras instituciones hasta públicas he tenido la oportunidad de escuchar algunos... si te acercas, por favor, el micrófono, no se escucha muy claro. Muy bien. He tenido la oportunidad de escuchar a algunos alumnos donde también dicen, es que nos asaltan aquí afuera de la escuela, ya nos mandaron una policía o una patrulla. Le digo, muy bien, ¿y qué hacen? Nada más viene en la mañana, pero los asaltos son en la noche. Y dices, bueno, ¿y por qué no piden en la noche una patrulla? Y dice, ¿por qué no vienen? Y digo, pues bueno, pues entonces, ¿qué está pasando, no? Pues entonces hay que ir armados o todos nos metemos a la escuela de artes marciales. Bueno, ese es un bueno, ahorita al final se echan, ya que ya es compromiso, voy a leer. Pero aún así, yo creo que nos terminan demandando de violencia, ¿no? Y protegiendo al delincuente. No, bueno, es importante aprender a defenderse sin llegar a los puntos que llegaron los autodefensas allá de Michoacán. Exactamente, exacto. Pero cuando menos a nivel personal, sí estar muy preparados. Y al final, maestro, pues yo le voy a pedir que haga su comercial. Ya saben que no lo cobramos ni mandamos facturas en este programa, cuando menos en este programa. Y sí es altamente recomendable. Además, saludar a Ricardo González, dice que es un gusto escucharlo, profesor Valladares, y que es muy importante que hablen de estos temas. Centremos un poquito más las cosas. La situación de seguridad, la lucha contra la corrupción, no va a cambiar de la noche a la mañana, no hay una varita mágica, ni tampoco la personalidad de Andrés Manuel hará que su ejemplo cunda para que sea un gabinete de santos y un gabinete de hombres éticos, morales, honestos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se sugiere hacer? Primero, porque antes me hizo muchas preguntas. Estás demasiado cauto hoy, profesor Valladares. No, una pregunta, una respuesta. No entro en polémicas y el que quiera escucharme que me escuche y el que no, pues no hay problema. El problema es de origen, el sistema. Claro, la corrupción fue el engrudo del sistema. El problema es el origen del sistema.
Uno de los estudios internacionales más importantes que ha habido a este respecto señala al final y como conclusión de todo que el problema empieza en la fundación del PRI. Hasta ahí llega. Y dice que desde entonces no ha cambiado el sistema. Y no va a cambiar en estos 6 años que vienen del nuevo gobierno. Entonces, el problema es un problema de sistema. Ese es el problema esencial. Entonces, tener que aguantar a un tirano durante 6 años es una barbaridad, cuando en el resto del mundo son 4 años con reelección. No, ¿Por qué la obsesión de la no reelección? Si una persona lo está haciendo bien y lo ha manifestado en 4 años, démosles 8 de buen gobierno al estilo norteamericano. Y de todo el mundo. En Europa es lo mismo, en 2 sitios es igual. Aquí empezó con don Porfirio, que dijo, ¿para qué me molestan cada 4? Vamos a hacerlo cada 6. Y ya se quedó. Entonces, como el PRI también se adueñó del poder, pues dijo lo mismo. ¿Para qué me molestas cada 4? Yo sigo la inercia de cada 70 y tantos. Entonces, el problema está en que, primero, esa obsesión que han hecho patriotera de 6 años y no reelección no tiene ningún sentido lógico. 4 con reelección. Lo estoy haciendo bien, otros 4 y sigo haciéndolo bien. Me ven cansado ya al 8º año y bueno, buscan otra solución. El fenómeno de López Obrador es un fenómeno sociológico impresionante, pero tampoco inaudito. López Obrador se aprovechó de lo que él mismo hizo en época del PRI y de esa sociedad compungida, esperanzada en un cambio, se aprovechó él ahora mismo diciendo que ya no es el PRI. Entonces, todo ese fenómeno sociológico tiene un origen nuevamente en la fundación del PRI. Que alguien priista, pero desde otra perspectiva más izquierdista, como Lázaro Cárdenas y otras. Recordemos que hay algo que se nos olvida. El PRI nació como sistema neomarxista de opresión contra todas las tradiciones que venían de antaño. Entonces no podemos pretender que sea otra cosa, y ahí se crió López Obrador. Entonces al no poder ya medrar en el PRI, se inventó sus partidos, no es uno solo, ya estuvo, y por fin tuvo éxito. Por fin tuvo éxito. Pero bajo los mismos parámetros morales y supuestamente históricos, aquellos mitos que inventaron, que mantuvo el PRI, en eso se sostiene López Obrador. Desde Benito Juárez hasta lo que usted quiera. Entonces, se sustenta en los mismos postulados de la SEP. Y se alimentó de ellos para este triunfo. O sea, es un fenómeno sociológico muy interesante, parece anticrista, pero no lo es. Bueno, así lo veo, y la mafia del poder, esa frase acuñada que siento que dio un enorme empujón en su campaña de 18 años. Otra de las teorías de las que estamos hablando, para ir desmenuzando esas 5 preguntas que solté Torrente, es el gatopardismo. O sea, es la misma gente del PRI que lo vieron ya caduco, viejo, anciano, cansado, imposible de rescatar, y empiezan entonces a acercarse, filtrarse, a proponerle a López Obrador un giro, una transformación de este gatopardismo, y llegamos a un par de tesis interesantes sustentadas por 2 analistas muy serios que hablan, bueno, Salinas estaba detrás del poder, estuvo detrás del poder prácticamente desde que lo deja, pero había una tesis poco conocida de que Ernesto Zedillo también desde atrás de esta situación operó de manera muy sagaz, muy por debajo del agua, y los que han hecho un análisis más profundo sobre el gabinete dicen, bueno, es que hay muchísima gente sedillista también. Entonces, es Andrés Manuel que logras el ideal de su vida, llegar a ser presidente de la República, una trayectoria desde allá, desde los pozos petroleros tabasqueños hasta la actualidad, de una gente que intenta verse más moderado, menos radical, que se dice de izquierda. El señor que nos escribió
El señor que nos escribió Sí. quiere que hablemos más de seguridad. Sí, por supuesto, pues todavía. Hágame una pregunta de seguridad. ¿Qué vamos a Aunque hacer? me meta en compromisos, porque ya lo conozco. Eso se trata. Ese es el problema. Es un programa político. Bien, regresamos al asunto de la seguridad. No. Sí, porque ahora la política es mucho divagar y es claro que Es mucho especular en este momento. Y aparte, se han perdido los parámetros de política. Específicamente, los perfiles de Alfonso Durazo Montaño, el de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, el del secretario de Marina y de la Defensa Nacional. ¿Qué le sugiere, doctor? Podrían ser Pedro Felipe Gurrola Ramírez o Gil Robles Arturo Granados en la Defensa Nacional, según lo especifica lo de Gil Robles, nuestro muy buen amigo. Un saludo desde aquí a Roberto Rock. Y Raúl Rodríguez Cortés del Municipio también del Universal, él dice que podría ser el general Pedro Felipe Gurría, y en la defensa, en Marina, que siento yo que ha sido de los cuerpos más efectivos en la relatividad de esta situación, el almirante José Luis Vergara Ibarra, según la versión de Raúl Rodríguez Cortés en el Universal. Con esta gente dará un giro, será otra la estrategia para el combate al crimen organizado, a la delincuencia, a todos ellos, o seguirán con esta situación, seguirá el ejército en las calles, no se atacarán los orígenes, eso es su especialidad. A ver, el mayor problema está en que el ejército esté metido en la seguridad pública interna. Todos los estudios internacionales dicen que hay que sacar al ejército de la seguridad pública. Y seguimos hablando de la seguridad pública a partir del ejército, que son dos competencias diferentes y complementarias. Entonces, el primer problema es que esté el ejército en la seguridad pública. ¿Tienen que regresar a los cuarteles entonces? No, tiene que regresar a su quehacer. Y si hay una inundación, todos juntos a resolver la inundación. Y si hay un grupo de crimen organizado que supera las armas de la policía, se llama al ejército y le apoya. Pero apoya a la policía, no toma el mando de la situación. Entonces, eso de que el ejército... Mire, estamos hablando muy poco y muy difusamente, pero hay estadísticas tristísimas de donde se le dio el mando al ejército para luchar contra cierto tipo de crímenes. Ese tipo de crímenes aumentó hasta un 300%. Ya vale del ejército haciendo funciones de policía. Estoy cansado de decirlo. En el primer Congreso de Seguridad Pública Nacional, lo dije y lo repetí hasta el cansancio. No podemos mezclar las cosas. Entonces necesitamos un sistema en el que además todos estos cuerpos sean independientes en su actuación. En los niveles de gobierno, en sus... Niveles o responsabilidades, porque a veces es más responsabilidad que nivel, porque va a ser superior aunque esté por encima aparentemente, que este es el problema. El gran problema es que nos hemos sentido antes habló de municipios, yo soy absolutamente municipalista y creo la independencia del municipio. ¿Dónde ha estado hasta ahora la independencia? Ya me iba a meter en cosas políticas, pero seguimos en la seguridad. No, seguridad, por favor. Entonces, la seguridad es escalonada, municipio, estado, federación y todos juntos. Coordinados. Coordinados. ¿Por Durazo? O por, ya anunció No. López Obrador Es que la coordinación... La reunión de las 6 de la mañana va a ser no con los periodistas, sino con el gabinete de seguridad. Es que ya lo dije, si hablamos de independencia, no puede gobernar el titular de seguridad pública federal a los municipios y a los estados. Es un gran error. Deben coordinar esfuerzos, no mandar. Una acción Y el transversal mando y único, coordinada. no es más que manipulación de la corrupción, monopolización de la corrupción. Entonces, necesitamos que la parte judicial y la parte de seguridad sean nuevamente de verdad independientes, que desde la creación del PRI nunca lo ha sido, porque han sido la mano militar del sistema opresivo. Entonces necesitamos crear cuerpos especiales, cuerpos policiales que de verdad sean independientes. Entonces, ese es el meollo del gran problema que tenemos. ¿Y ve que este gobierno, el futuro gobierno que inicia el 1 de septiembre, vaya por ese camino? ¿Qué información tiene? No va por ese camino.
No, en absoluto. Es un sistema de opresión y van a procurar seguir oprimiendo al pueblo, a las personas, a la sociedad. Y van a utilizar como extremo al ejército, como toda la vida. ¿Quién desaparecía a la gente? La policía accesoriamente y el ejército sustancialmente. Así es. Y está en estudios internacionales y nacionales ya no permitidos, han dejado de trabajar. El ICESI misteriosamente dejó de trabajar, que tenía los datos más importantes y mis conferencias se fundamentaban en los datos del ICESI. El ICESI ya desapareció, como bueno, habían dicho que iba a desaparecer también el CISEN, pero aquí están hablando. el CISEN no debe desaparecer, eso es otro. No, sí se queda y dicen que posiblemente... Lo que pasa es que no debe estar al servicio del gobernante, sino de la sociedad y de Y la labor de inteligencia yo creo que debe ser una de las principales estrategias para atacar la seguridad, ¿no? Eso es algo muy importante, usted y yo lo hemos comentado muchas veces, Sí. sin información no se puede trabajar. Entonces las policías no tienen información. Plataforma México, que tanto difundió y habló de ella ahora el presidente ¿Con Calderón? con Calderón, no funciona, es disfuncional. Entonces cualquier policía que quiera acceder a Plataforma México pues no tiene la información necesaria para poder actuar. Entonces sin el fundamento de una buena información no podemos establecer un plan estratégico de actuación. Es absolutamente imposible, porque ¿bajo qué parámetros los hacemos? Tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre para conocer pues toda una serie de cambios y de acciones que se esperan, porque se habla de un cambio radical, sustancial. De hecho, ya cuando menos en la geopolítica que conocemos, ya cambió el mapa político, o sea, ya es de otro color, ya son más los estados que tiene Morena, ya dijimos, el control mayoritario, tanto en el Congreso como en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado lo tiene Morena, el otrora poderosísimo PRI se queda con 12 diputados, Acción Nacional con 23. ¿Esto qué nos dice, profesor Valladolid? ¿Esto qué nos dice? De alguna forma necesitamos romper el sistema. Las Ya se rompió, ¿no? No, el sistema no. Se transformó, se gatopardeó. Sí, pero el sistema es el mismo. El fenómeno de Morena es tan grande, tan inusitado. Yo creo que ni los propios dirigentes morenistas lo esperaban de esa dimensión. No lo esperaban. Que en Morena podemos esperar todo tipo de personas. Alcaldes muy honorables que quieran hacer bien las cosas, gobernadores muy honorables que quieran hacer bien las cosas y también hay señores de las liguitas y gente del sistema que van a seguir oprimiendo, robando y haciendo lo suyo. Morena hoy es un ente ambiguo donde cabe de todo. He visto católicos, abortistas, anticatólicos. No, Morena es ahora hay Javier Cloutier, uno de los grandes dirigentes del PAN en su momento de gloria, muy cerca de Andrés Manuel Obrador, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay de dulce, de chile y de manteca. Sí. Así es. Por eso debemos esperar reacciones por ahí de cualquier tipo, incluso de dentro del seno de Morena. Y bueno, yo como joven, como siempre les digo, vamos a esperar un poquito más y pues no dejarnos como sociedad. Creo que si ya tenemos un poquito esta parte de que lo abrieron desde Calderón, a expresarnos libremente y que no apareciéramos en una voz o ahí tirado, pues que nosotros los jóvenes empecemos a despertar y más que ver los intereses de los partidos, ver nuestro interés, porque pues no nada más viene el futuro de los grandes, ya cuántas pensiones nos van a quitar o que los adultos mayores nos van a quedar ahí, sino nosotros como jóvenes no dejarnos y hacer que cada gobierno cumpla, alzar la voz. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos ese miedo, ¿no? Yo una mayor participación ahí, esa es parte ya del cambio, ¿no? O sea, independientemente de si se esté de acuerdo o no, si Morena es esa fusión de muchas corrientes o el gatopardismo, el pintar de otro color al partido en el poder, independientemente de eso, sí se esperan cambios. Y ustedes, los jóvenes, son precisamente el meollo de esta situación. Platicaba yo hace días con la rectora y verdaderamente dramático, decía, bueno, es que admitimos a 6,000 y quedaron 12, 14,000 afuera. Y se habla de crear 100 universidades públicas.
Esa parte, ¿cómo la ves tú como maestro, como docente y también a la vez como alumno? O sea, estás en los dos tesículos, eres maestro en la escuela y estás estudiando, llevas estudios de grado. Así es. Y ves a los jóvenes y ves a esta generación tan desconcertada, Así que es. es la de ustedes. Pues algo muy importante, como dicen en la educación, yo creo que es necesario, ya como jóvenes tenemos toda la información a la mano, ¿no? Buena y mala, y pésima. Que se hagan universidades está bien, pero también es qué tantas oportunidades se van a generar, y hay que ver también las culturas, ¿no? Porque no, hay veces pasó, hace años cuando empezó todo esto del PRI, que hubo un retraso impresionante cuando hubo que fue por todo esto de la independencia y la Revolución Mexicana, que hubo un retraso impresionante en la educación. ¿Por qué? Porque la gente prefería mejor llevar a trabajar a sus hijos para darle de comer a su familia. Fue el retraso más grande que hubo de la historia en esos momentos. Ahora actualmente está bien las universidades, pero como lo mismo dicen, ¿no? Si no atacamos la inseguridad, ¿cómo queremos que los jóvenes estudien? Vamos a estar más preocupados o van a estar más preocupados pues atendiendo otras situaciones. Pues regresando a esto. Y si se meten en universidades, pues hay que también cambiar el sistema histórico, ¿no? No manipularnos, sino la verdad como es. Porque Sí. desde ahí. Empezamos a vivir realidades creo que muy distintas. Bueno, ya de hecho, con la agenda política la está dictando Andrés Manuel López Obrador. Y La hay que agenda ver. periodística también ya la tiene, ya la tomó en sus manos, y estos 30 millones que votaron por él esperanzadoramente están viendo hacia arriba, y el resto está o analizando, incluso también hay voces críticas y tiene que haber contrapesos. Aquí algo interesante que se viene a la mente, nada más tomando la palabra, recordando que ahorita se viene el fenómeno de los ninis, ¿no? En realidad, ¿cree que vayan a funcionar las universidades teniendo tantos ninis si no quieren ni estudiar ni trabajar ni nada? O esperar su beca. Exactamente, eso es peor porque platicando naturalmente una persona, cuando tú le das todo, lo anulas su instinto, anulas su Y una persona. beca que pues, realmente con eso, digo, ni las becas aumentadas para los adultos mayores les resuelven el problema. Exactamente, 2,000 pesos al Ni a mes los o algo. ninis tampoco. A lo mejor No, al muchos contrario. niños ya van a tener por comprar un poquito más de mota. Los vicios están en no hacer nada. Lamentablemente. ¿Y cuántos vicios no hay? Y es más ahorita conforme ya ¿Y qué digo mota, verdad? La fama Ya, es ya. fumar Cristal, cualquier cosa y roca, dinero y todo. etcétera. Eso te haces como pues, un animalito al final. Expectativas, muchas dudas. Yo que conozco de hace muy buen tiempo al profesor Valladares y me merece todo mi respeto por su conocimiento profundo en asuntos de seguridad, en el caso de mi buen amigo Miguel, Gracias. ya maestro en filosofía, me da mucho gusto, con una formación ético-moral, política muy definida. Creo que son voces autorizadas, y ya para no dejarte con la madeja y la retaíla de preguntas, maestro Valladares, traes unos apuntes sobre seguridad. Vamos a darles a conocer a la gente. Yo ya saqué las inquietudes que traigo. No, son apuntes para no perderme, porque yo empiezo a hablar de seguridad y bien seguro que me pierdo. No, claro, no. Entonces, podemos chutar una conferencia de 3 horas, pero en lo sustancial, insisto yo, qué cosas deben modificarse, qué deben cambiarse, qué se propone. Andrés Manuel ya tiene un plan de seguridad. Durazo ya no ha dado con la verdad, nomás ha sido motivo de polémica. Los planes de seguridad son una farsa para la sociedad. En realidad utilizan a la seguridad para mantener su poder. El ejército está a las órdenes del presidente, las policías Sí, están es a el las comandante en jefe de crimen con nuestra hermana. Entonces, Todo penetrado, Exacto. lamentablemente. todo el sistema de seguridad está a las órdenes de la corrupción y del sistema de sometimiento creado a la fundación del PRI, ¿no? Estos no son términos míos para que nadie me acuse de nada. Conoce con calles en el 29, entonces. Claro, para muchos analistas extranjeros de fundaciones internacionales, el problema empieza en 1929. El problema moderno de seguridad, cuidado, que hay otros, porque la inestabilidad, como bien dijo aquí nuestro compañero don Miguel,
la inestabilidad de todo ese proceso antes del 29 era enorme, y antes de la revolución era enorme. Entonces, ahí no se podría ni siquiera pensar en un sistema de sociedad organizada con seguridad. Pero cuando se supone que entraba eso, que es en el 29, empiezan los problemas de ahora, que son orgánicos y son de sistema. Entonces, yo no soy de todas maneras... Es orgánico. Es orgánico, es orgánico. Es orgánico y entre otras cosas porque el sistema es inorgánico. Yo que no creo en la democracia inorgánica, sí creo en la democracia orgánica. Y la democracia que se supone, porque no era democracia, era un neomarxismo adornado de democracia que inventó Calles, es el origen de toda esta situación que seguimos viviendo. Hablando de socialismo, incluso en la parte final de esta campaña, en esta guerra que se dio a toda su intensidad, se habló precisamente de la posibilidad del riesgo de la venezolización de México, se habló de un posible eje Venezuela, Cuba, México, se volvió a hablar de la palabra comunismo, que en algún tiempo causó miedo, terror, llegaron a aparecer imágenes de la Virgen de Guadalupe monumentales en la Ciudad de México. Esto nos refleja que hay una parte del país que es de la derecha en el rango que quieran, de la derecha moderada hasta la ultraderecha, que evidentemente tratarán de contraponerse al plan que proponga Andrés Manuel, su gabinete y lo demás. ¿Quiénes van a ser los contrapesos, tanto en el ámbito de la seguridad como de la política? El PAN, si está destrozado, el PRI está deshecho, el PRD, que ya no existe. Bueno, el PAN renunció a sí mismo, o sea, vamos a empezar por las cosas claras. El PAN, que ya nació acomplejado, por cierto, doy charlas de estos en el mismo PAN, creo que no me van a volver a llamar, eran 3 o 4 y no creo que me vuelvan a llamar. Ya van a cambiar el presidente, o sea, también es algo muy... Ya renunció a sí mismo, a sus principios aquellos. Entonces, la oposición, yo vuelvo a repetir, como en muchas entrevistas he dicho, debe ser social. Y mientras la sociedad no se manifieste como acaba de pasar en Argentina, los políticos no van a reaccionar. Porque los políticos andan tomando el pulso de la sociedad para participar de aquello que más beneficios les va a dar. Entonces, si la sociedad dice A, ellos dicen A y defienden A. Si la sociedad dice otra cosa, ellos van a decir otra cosa porque lo que ellos procuran son votos. En realidad no están en la defensa ni de la sociedad, ni existe la patria, no hay nada, es mentira. Ellos son políticos medradores. Ahora, si la sociedad se manifiesta en un sentido, eso va a hacer mucho peso en las decisiones políticas. Yo no creo que la solución esté en el campo político, sigo creyendo que está en el campo social. Lo he dicho muchas veces. Y no sé si pueda decir a lo mejor algo fuerte que a lo mejor hasta me excomulguen. No, pues no veo ninguna duda por aquí cerca que vaya. Como sabemos, hay de todo, ¿no? Ustedes ya en los partidos hay de todo, allá adentro también, en las religiones todo, pues hay de todo. Y algo muy impresionante, cuando a veces hay una necesidad, si lo va a afectar políticamente a alguna religión, te dicen, solo recen en sus trincheras. Pero Nos si indica no, nuestro productor Luis Herrera que el tiempo se nos acabó. Tenemos 2 compromisos. Uno, maestro, si le gusta invitar a usted, a nuestra audiencia, a su academia, escuela de doyo, específicamente. Por favor, dirección, teléfono, cómo pueden hacerse, porque creo que es muy necesario en estos tiempos saber el mínimo de defensa personal. sí. Y esto estoy en una disciplina muy especial, por favor, y voy a leer después al final, muy rápido, el presunto gabinete que ya de alguna manera lo ha anunciado Andrés Manuel. Estas son las versiones periodísticas que nuestro equipo de Expreso Metropolitano ha tratado. Sí, bueno, les dejo pues la página de Facebook y también mi teléfono, cualquier cosa o algo, ahí me pueden mandar un WhatsApp o un inbox o directamente llamada. Es el 442-155-4631 y en la página de Facebook nos encuentran como Butoku Doyo. Repítelo por favor para que con calma puedan tomar datos. Sí, Si eres tan amable. claro.
es en la página de Facebook Butoku Dojo. Mi teléfono es 442-155-4631 y pueden también encontrarnos en la página Hermandad Francisco de Vitoria. Es con T, no es con C, es Vitoria. Bien, entonces, pues cualquier situación o algo, háganlo, vale la pena porque es una formación no solamente física, sino también mental y espiritual. Y... Así es, no solo es rezar, sino también es acción. Y si no hay acción, hay que ver qué político está detrás. Como dice por ahí, a Dios rezando y con el mazo dando. Ajá. Va el gabinete, de acuerdo a las siguientes versiones: coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo; consejería jurídica de la presidencia, Julio Scherer Ibarra; secretario de Gobernación, licenciado Olga Sánchez Cordero; coordinador de asesores, Jorge Alcocer Villanueva; subsecretario de Gobernación, Gobierno, Zoé Robledo; subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, desaparece, al igual que la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y también se esfuma la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana. En la subsecretaría de Derechos Humanos, en este tema se integra a una nueva subsecretaría, mencionándose, bueno, lo que menciona Ernesto Méndez en el periódico Excelsior. La subsecretaría de Participación Ciudadana y Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Tatiana Cloutier; subsecretario de Derechos Humanos, Población y Inmigrantes. Me preguntaban, pues aquí está Alejandro Encinas, no ha desaparecido. La Secretaría de Gobernación, pero sin definición de cargo, Joel Ortega, Leonel Godoy y Leonel Cota, nombres muy conocidos, por cierto. La Secretaría de Gobernación o Secretaría de Seguridad Pública, pero sin definición de cargo, Manuel Mondragón. La Secretaría de Seguridad Pública, ya lo dijimos, y hay mucha polémica sobre el licenciado Alfonso Durazo Montaño. La Agencia Nacional de Inteligencia y Centro de Investigación y Estudios de Seguridad, el CISEN, está en interrogación, dice Ernesto Méndez, de Excelsior, el 15 de julio. Equipos para delinear la estrategia de seguridad, Manuel Mondragón y Cal; Alejandro Gertz Manero, es un nombre que alguna vez lo hemos escuchado; Joel Ortega, Marcos Fastilich y el general Audomaro Martínez Zapata. Esta expresión que quiso decir, profesor. Quiere decir que en todos los planes, que en todos los estudios internacionales piden que saquemos a los militares del proyecto de seguridad pública, pero insisten en meter militares en el proyecto de seguridad pública. Entonces, bueno, no son mis palabras, eso lo dicen por ahí fuera, pero como fuera no saben nada. Repetimos, porque es sobre seguridad del equipo para delinear la estrategia de seguridad, Manuel Mondragón y Cal; Alejandro Gertz Manero, Joel Ortega, Marcos Fastilich y el general Audomaro Martínez Zapata. En la Secretaría de Desarrollo Social, María Luisa Gómez González; el Programa Nacional de Atención a Jóvenes, Horacio Duarte; en la Secretaría de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, que se va de la Fundación de Televisa a la Secretaría de Educación Pública, que se supone que la van a llevar a Puebla, no sé cómo la van a hacer. La Subsecretaría de Equidad para la Educación, punto importante, Gilberto de Baraniebla, es famoso desde el movimiento del 68, su nombre. La Subsecretaría de Educación Tecnológica, Juan Pablo Arroyo; la Subsecretaría de Educación Superior, Luciano Concheiro; en la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, con todo y sus medallas; el Fondo de Cultura Económica, Margo Kians Shapiro; el Sistema de Universidades Públicas, Benito Juárez, así se llama el sistema, Raquel Sosa Elizaga; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Carlos Manuel Ursúa; Subsecretaría de Egresos General Gerardo Esquivel; Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; Sistema de Administración Tributaria, el SAT, se menciona a Edgar Armando Zamora o Rosalinda Hernández López, según dos versiones periodísticas de Universal por un lado y el Financiero por la otra. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palmas Gómez; Secretaría de Relaciones Exteriores, ya lo saben, Marcelo Ebrard Casaubon, con todo y su línea 12; a la Embajada de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas Coqui; la Embajada de México ante la ONU, importante, Luna Ramón de la Fuente, Luis Ramón de la Fuente, fue secretario de Salud, ¿no?
Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio, Jesús C. Curi, la Secretaría de Energía Norma, Rocío Nale García, el subsecretario de Hidrocarburos, Alberto Montoya, Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, Pemex, Exploración y Producción, Fulvio Ruiz, la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, siempre lo digamos con el asunto del 88, y esa elección, la Secretaría de Turismo Miguel Torruco Márquez, la Secretaría de Cultura Alejandro Frausto Guerrero, la Subsecretaría de Diversidad de Cultura y Fomento a la Lectura Laura Esquivel, Culturas Populares Mardonio Carballo, IMCINE Mario Navarro, INA Diego Prieto, quien estuvo aquí durante muchos años como delegado, ya lo ascienden al INA Nacional, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos, a ver si revisa lo que dice Pepe Calzada y los anteriores, la Subsecretaría de Agricultura, David Monreal, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, otro nombre muy conocido, Subsecretaría de Infraestructura, Cedric Iván Escalante, Subsecretaría de Transporte, Carlos Morán Moguel, se habla ya por ahí de reactivar incluso el tren rápido México-Querétaro, la Subsecretaría de Comunicaciones y Telecomunicaciones, Sergio Villales, según una versión del Universal, y el primer apellido lo escriben diferente entre el Universal y Milenio, dice aquí Sergio Villales o Viñals. Secretario Técnico de Información, Salma Jalif Villalón, coordinación, porque este asunto de la información también va a cambiar radicalmente en todo el país, según nos están anticipando ya los medios de comunicación, va a haber un padrón único de medios a nivel nacional, habrá que ver para qué, como lo quieren. En la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Alejandro Álvarez Reyes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, la Secretaría de Salud con Jorge Alcocer Varela, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, el expresidente del PAN, se va como dirigente del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer, Secretaría de Defensa Nacional, ya lo dijimos, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, o el general Gil Roble Arturo Granados, en la de Marina, Almirante José Luis Vergara Ibarra, y en el Infonavit, Juan Carlos Centella. Un asunto que hay que destacar también finalmente es esta polémica situación del nombramiento de los coordinadores estatales de programas de desarrollo, cuyo coordinador general es Gabriel García Hernández. Muchos lo han visto como una especie de imposición o contrapeso a los gobiernos estatales. Aquí se confirma ya que el senador electo por primera minoría, el rector Gilberto Herrera, está ya en esta tesitura, y tenemos los nombres de los 32 coordinadores, algo que los propios gobernadores dicen, bueno, pues ¿qué va a tener aquí a mí? ¿Cómo le van a hacer para la transversalidad y el manejo de los fondos de todas estas cuestiones públicas? El coordinador, para terminar, en la mayoría del Senado, Ricardo Monreal, ya también es muy conocido, y en la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. Estos son los hombres del poder, dice el maestro, a partir del 1 de julio. Por su atención, gracias. Si no escucharon con calma los nombres, bueno, pues repitan el programa, lo tenemos en podcast en Expreso Metropolitano, aquí mismo en el Poder Ciudadano. Maestro, muchísimas gracias. Por primera vez lo veo tanto cuanto cauto, como esperando a ver qué pasa. Miguel, muchas gracias. A nuestra audiencia, muchísimas gracias, y nos vemos aquí el próximo martes para hablar de cuestiones educativas a niveles también muy interesantes. Muchas gracias, hasta la próxima. Si está comiendo, ya lo sabe, provecho. 3 a las 3, un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan.